Agradezco mucho la invitación, pero tendrán que disculpar, yo no pertenezco al gremio literario y tampoco soy experto en la vastísima obra de Guillermo Díaz Plaja. Soy un historiador y de otras latitudes y de otras lenguas. Soy nada más un cuentacuentos y contaré cuentos entrelazados alrededor de los significados de Guillermo Díaz Plaja y su entorno en México en el siglo XX. Se trata de una hilación de coincidencias, cosas de la Sherezada que todos llevamos dentro, esa que nos va haciendo relatos, las vivencias y las lecturas, hilando cuento con cuento para no morirnos de nostalgia o de aburrimiento. Las historias entrelazadas que voy a contar van de bibliotecas, libros, escritores, exilios para afuera y para adentro, y también del miedo. Por cierto, hablaré despanzurradamente en mexicano, o en lo que me venga. Hablaré en mexicano y de mexicanas cosas sin detenerme a aclarar nada, nomás para quitarles, como decía León Felipe, la pena de que sea así todo siempre, siempre de la misma manera. Aquí empiezan los cuentos. Mi padre, Francisco Tenorio González, fue un michoacano, un pueblerino pobre que por suerte y por riñones se convirtió en uno de los oncólogos más importantes en un momento ilustre de la medicina social mexicana que por desgracia ya fue. Fue pobre y oncólogo, no venía de las ilustres familias de médicos, nunca habló francés ni inglés. Pero he aquí que este reconocido cirujano fue parte de una generación de profesionistas mexicanos hoy creo casi extinta, que entre pelo y escarpelo se dieron tiempo para la lectura. Gente exitosa en su oficio, pero sin grandes pretensiones de yetraferits. En casa nos criamos entre un crecido número de libros y revistas. Pues donde que les cuento que fue ahí, en esas estanterías de la casa paterna, donde por primera vez vi ambos nombres, Guillermo y Francisco Díaz Plaja. Los tomos de Historia General de la Literatura Hispánica, Hispanoamérica en la Literatura, los estudios de literatura, la literatura universal o Tratado de las Melancolías Españolas, o el grueso volumen editado por Porrúa en México de Guillermo Díaz Plaja y el académico mexicano Francisco Monterde, La Historia de la Literatura Española y la Historia de la Literatura Mexicana. O vi el libro de Francisco Díaz Plaja, que mi padre atesoraba, El médico en las letras españolas. Ahora me doy cuenta que mi padre leía no a los Díaz Plajas de las polémicas ibéricas, sino a los Díaz Plajas humanistas. El Guillermo más universal, el que rimaba con la hispanidad que mi padre asumía como condición cosmopolita. ¿Cuál otra podía reclamar este hispanohablante criado por su madre que nunca fue a la escuela, nacido en un pueblo michoacano y que acabó de gran médico? Si uno está al tanto de los entreveros de los más de 100 años de iberismo, latinité y hispanidad, es fácil desechar como condición cosmopolita, como un verdadero habitar un universo letrado más allá del rancho, eso que no es más que el rancho de los debates de lo hispánico profundo. Pero las rancheras no son buenas por ser poesía, sino por ser canto colectivo en un aquí y ahora. Un amigo mío, este sí, yetraferit chino, Wang Wei, crecido en la revolución cultural, me decía que para ellos el marxismo no era una ideología, era la modernidad y el cosmopolitanismo. Pues eso fue Ortega, Díaz Plaja, Américo Castro y Pedro Enrique Sureña para los humanistas sin pretensiones como mi padre. Pero bueno, que venía contándoles que ahí, en la biblioteca de mi padre, había libros de Díaz Plaja. Mi padre procuraba sus libros en las ferias del libro del Zócalo en la Ciudad de México, o en las librerías de cristal, se llamaban en México, que solía importar libros españoles a pesar de las inexistentes relaciones entre México y España hasta la muerte de Franco. Y a pesar de que el dueño de las librerías de cristal, Martín Luis Guzmán, supo ser, en su exilio de México en Madrid, secretario de Manuel Azaña. Lo supo ocultar a don Manuel en su casa de Madrid en un momento de la guerra. A este cuento he de volver más tarde, pero cuando se las daba de culto mi padre, citaba a Ortega o a Díaz Plaja, a Octavio Paz o a Ramón y Cajal, a Luis Espota o a Vicens Vives, a José Gaos, Ferrater Mora, Leopoldo Sea o Alfonso Reyes.
Para mi padre el humanismo era habitar la ciencia y la literatura, pero en los parámetros de un instante del humanismo del siglo XX, en que se trataba de encontrar etos, esencias, la mexicanidad, la hispanidad, las dos Españas, la España invertebrada, el laberinto de la soledad, as raíces de Brasil, the American liberal tradition, the people of plenty, buscar lo mismo en varios sabores ibéricos, Ortega, Américo Castro, Ramiro de Maeztu, Sánchez Albornoz, Ferrater Mora, Vicens Vives, Ezequiel Martínez Estrada, José Vasconcelos, Samuel Ramos, Octavio Paz. Para la generación de mi padre, disertar sobre esos abstractos era acceder al humanismo, que incluía la ciencia, lo mismo que la historia, la genética, la arqueología o el psicoanálisis. También es importante, todo lo que leía mi padre era bien visto ensayos, es decir, era el humanismo de los comunes, en y para el ensayo. Díaz Plaja sabía bien para quién escribía, lo explicó en las críticas, ante las críticas eruditas de sus ensayos sobre el barroco. El ensayo era para él el derecho a disentir, estudio de soledad, minifundio intelectual, el acceso a un público no mayoritario pero seguro. Todo ensayo es una autoepopeya, todo ensayista es el hereje de la unidad. Contiene el ensayo lo mejor del ejercicio intelectual, el atisbo, el vislumbre de la verdad, el goce supremo de la cópula entre el intelecto y el fenómeno. Era hablar en pequeño de temas grandes. Díaz Plaja, como Ortega, defendió y ejerció el ensayo como materia prima de su oficio, que no era simplemente Alsberuf, sino también un negocio en el mejor de los sentidos: difundir ideas, dar a conocer, unir cabos, correr la voz en grande y en castellano, más allá de los afueras y adentros peninsulares o no, ser puente y diálogo entre las Españas peninsulares o no. Ensayo de difusión y síntesis de ideas y descreencias era lo que mi padre procuraba, lo que Díaz Plaja asumía. A mi padre lo de si Ortega o Díaz Plaja quisieron o pudieron escribir un tractus sobre algo, le tenía sin cuidado. Como dicen en el Bajío mexicano, de ese tipo de libros mi padre no ocupaba. Cuando entré a la... ¿Pero qué hacían los libros de Guillermo Díaz Plajas en la biblioteca de un médico venido a más, mexicano, clase mediero? Nada, solo cumplir su destino, encontrar el lector para el que estaban diseñados. Leerlos era subirse al puente que con tanta autoconciencia creó Díaz Plaja. Díaz Plaja fue una ventana al mundo para la gente culta, no de expertos, sin pretensiones, no idiosos ni palabrosos, de una u otra ideología, de esos honestos, no como nosotros, de esos que solo leen porque leen, no para escribir. Díaz Plaja fue en un tiempo el gran difusor, el sintetizador, elocuente como su hermano Francisco. También, como Vicens Vives, como Alfonso Reyes, Díaz Plaja fue, en el mejor de los sentidos posibles, un empresario de las letras. Sabía publicar y difundir sus libros. Cuando en México lo primero que hizo fue contactar editores, Porrúa, Salvat, Ofilia. De ahí el útil y popular manual de historia de la literatura española y mexicana de Eli Monterde, publicado y bien vendido por Porrúa. Es algo que hoy hacen los agentes literarios, pero que en ese entonces no existía. Es un cambio este de los agentes literarios que ha tenido su costo. Nada más hay que leer en las memorias de Max Aub o de Vicente Leyero los relatos de sus respectivos encuentros con Carmen Barcelos, para entender por qué personajes como Díaz Plaja y Vicens Vives, escritores que se preocupaban por ideas y que eran buenos para el negocio, fueron tan importantes. Los que no podían vender, no podían. A Aub y a Leñero nadie los vendió y ellos no tenían el business friendly approach de Díaz Plaja o Vicens Vives. Recuerdo que Tisner le escribía a Leñero, después de traducir algo de Faulkner, que para él el sureño norteamericano no valía un leñero. Pero eso es otro cuento que no les voy a contar. Aub siempre, nosotros pronunciamos Aub en México, lo siento mucho. Aub siempre quejándose de que no lo difundían bien, de que nadie conocía sus novelas, ni en México ni en España, de que nadie lo traducía, de que la señora Barea tallaba el bacallá en las traducciones al inglés y que nada de él se traducía por el peso de la forja de un rebelde en inglés.
Pero don Max Aub no se digna a corregir, editar, cortar, sintetizar, cafetear para vender sus libros. Seguro para mi padre y colegas, Díaz Plaja representó la mezcla de erudición en síntesis, de manual y ensayo, de intelectual y empresario, que sustentó una existencia intelectual digna. El terremoto de 1985 destruyó el hospital de mi padre y su generación habían creado, y ya presidente de la Academia Mexicana de Medicina, mi padre se dedicó a escribir lo que no tiene otro nombre que el humanismo médico o de médicos. Y ahí Díaz Plaja y las notables revistas de ese humanismo, las cuales atesoraba mi padre y ahora les cuento, salían a cuento más allá de ideologías y pleitos entre las Españas. Si mi padre quería hablar del barroco, le daba igual citar a Díaz Plajas que a de Ors o a Antón Latorre. Él no sabía de los pleitos. Pero hay dos españoles, estos sí exiliados, que nutrieron ese humanismo a través de dos grandes revistas que raramente son mencionadas por los críticos e historiadores mexicanos o españoles. La revista MD, en español, MD, y la revista Ciencia. Yo crecí sin poder separar los libros de Díaz Plaja del titipuchal de fascículos de estas dos revistas regadas por tot arreu en mi casa. Eran fantásticas, bien producidas, llenas de imágenes e ideas. MD era la obra del psiquiatra republicano anarquista exiliado en Nueva York, Félix Martí Ibáñez. Sabía mucho, muchísimo de todo, pero prueba de su sabiduría no la hay más que la clarividencia de, harto de los pleitos de la guerra y entre la cosa ibérica de la posguerra, se dio a escribir en inglés desde Nueva York, donde lanzó el mejor humanismo científico. Como Díaz Plaja, Félix Martí Ibáñez fue un empresario cultural. MD en español y en inglés fue muy exitosa, fue mantenida por Martí Ibáñez por más de 2 décadas, él escribía muchas entradas, perfectamente subvencionado por los poderosos productores de medicamentos en el boom farmacéutico de la posguerra, y todo en ensayo, porque eso sí, Martí Ibáñez lo tenía tan claro como Díaz Plaja. Decía Martí Ibáñez, "The essay is light, is unfinished, a fragment of a sculpture, a stanza of a poem, a preliminary sketch of a picture. Instead of exhausting a theme, the essay simply draws a curtain over it and spotlights it. The essay presents a theme in short, vivid flashes that incite the desire to know more about it, to seek out more erudite treatises on the subject." Exactamente lo que Díaz Plaja quería. En MD, mi padre y yo leímos lo mejor del humanismo del que vengo hablando. Recuerdo ensayos sobre imágenes de médicos en la pintura medieval, o sobre la enfermedad de Frida Kahlo, o la de Lenin. También leí cosas iguales en la revista Ciencia, publicada en México a partir de la década de los 40, obra del naturalista español exiliado Ignacio Bolívar y Urrutia. Luego por su hijo y luego por su nieto. Igual, gran ensayismo, gran humanismo, de sello hispánico, pero una ventana al mundo, el mero mole de la clase media, hoy en extinción, a la que perteneció mi padre. Ahora bien, ¿y Díaz Plajas y México qué? 2 cuentos, el de la Academia y el de Max Aub. Relata Díaz Plajas su viaje a México en 1952. Francisco Monterde, crítico mexicano, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua correspondiente a la española, lo había invitado, dice Díaz Plaja. A su invitación debo el honor de ser el primero de los españoles que después de la Guerra Civil dirigió públicamente su palabra desde las tribunas mexicanas. Díaz Plajas, como entre Cataluña y España, trataba de ser el puente, el factor, como él decía, de normalización entre México y España. Cito, "Mi temprana presencia en México tuvo esa función biológica y de interconocimiento cultural. En sus ensayos y escritos sobre México, Díaz Plaja no deja de señalar lo que muchos antes y muchos después que él: el monumento a Cuauhtémoc y el no monumento a Cortés. A Pi Maragall, a fines del siglo XIX, le pareció fantástico que el honrado fuera Cuauhtémoc y no Cortés, pero eso es otro cuento. En fin, es claro que toda la complejidad que Unamuno, Riduejo, Díaz Cañedo o Díaz Plaja
les exige el entendimiento de Cataluña y España, no es de uso en el entendimiento de México y España. Lo digo sin ofender, pero desde el primer viaje y siempre Díaz Plajas no tuvo perspectiva muy distinta a los muchos de los grandes intelectuales peninsulares y México. El objetivo era darse a conocer en México Buenos Aires, no conocer México o Buenos Aires. Ajedrezar la selva, así definía Díaz Plaja la labor de España en Hispanoamérica. Ajedrezar la selva, su labor. Eran las cosas que se decían entonces, esas cosas que mi padre leía y en las que creía, siempre con el complemento que Díaz Plaja no dejó de expresar en sus viajes por Estados Unidos. América, es decir, Estados Unidos, es un pueblo virgen de historia. Siendo historiador de Estados Unidos, se imaginarán cuánto me río de este lugar común. Pero ellos son figas de una otra manera. Díaz Plaja, como Ortega ante Alfonso Reyes, veía en México como una España menor, parte, eso sí, del eterno pleito próspero, Estados Unidos versus Ariel. El problema es que la selva que Díaz Plaja encuentra en México en 1952 ya era un ajedrez, es decir, una guerra intelectual en la que eran piezas España y los españoles de fuera y de dentro. ¿Acaso sin saberlo, Díaz Plaja se fue a meter a la boca del lobo de todas estas guerras? En 1951, pocos meses antes de la ponencia de Díaz Plaja ante los académicos mexicanos, la Academia Mexicana puso en escena un cuadro típico de estos pleitos. En ese México de Acapulco, el del presidente alemán, los académicos decidieron organizar magno encuentro en la Ciudad de México de todas las academias de la lengua en el mundo, española, la lengua española. Los académicos rancios que venían del catolicismo tradicional, como Monterde o Junco, y los nuevos académicos revolucionarios, como Martín Luis Guzmán, le entraron al bulto, hasta que la Academia Española se arrepintió de participar. La Real Academia de la Lengua Española puso por requisito de participación que el gobierno mexicano desconociera al gobierno de la República en el exilio. El gobierno mexicano no había reconocido oficialmente al régimen de Franco, no lo hará hasta la muerte del caudillo. Pero bueno, aquello fue un escándalo. Se movilizó toda la casta aristocracia mexicana para planar el terreno con la Academia Española. El gobierno de Alemán no se atrevió a otorgar la presa meramente simbólica, desconocer a un casi inexistente gobierno en el exilio, por muchas razones, entre ellas que Cárdenas era una presencia en la vida política mexicana muy importante. Pero he aquí que el secretario de Azaña, e ilustre escritor mexicano y académico de la lengua, Martín Luis Guzmán, lanzó iniciativa para que todas las academias hispanoamericanas rompieran con la española por haber politizado su participación en la reunión de México. Ardió Troya. El pleito duró hasta la década de 1960. Martín Luis Guzmán fue acusado de gachupín, tenía pasaporte español otorgado por la República, y de estar actuando por intereses de unos rojos españoles en México. Bueno, que a ese berenjenal es que va a caer Díaz Plaja, como él dice, en la primera palestra de un español después de la guerra civil en la normalización de las relaciones. En sus crónicas de viaje, Díaz Plaja, como sin querer, suelta muestra del ambiente a que se va a meter. Menciona la frialdad de Alfonso Reyes, la efusividad de Vasconcelos, de Junco, de Monterde, como no podía ser menos, eran los enemigos de Martín Luis Guzmán. No hubo la concordia y la normalización de la que habla Díaz Plaja, pero es cierto que él, Díaz Plaja, juntó a todos, habló con todos, hasta con el exilio catalán independentista que odiaba a muerte a Destino, a Josep Pla, a Díaz Plaja, a Eugeni d'Ors. De alguna manera, él, como pocos, podía ajedrezar la selva, pero no México, la selva suya, la del literati ibérico. En su primer viaje y en el segundo, y siempre, más que los católicos de la Academia de la Lengua, más que Alfonso Reyes o los catalanes en el exilio, el verdadero contacto de Guillermo Díaz Plaja en México fue Max Aub, a quien consideraba su amigo de fines de los 20 en Barcelona, con tertulio en los cafés, con Luis Santa María, Javier de Salas y otros. Así, en sus crónicas de viaje, recuerda el encuentro con su amigo Aub en México.
Cita en más de una ocasión la clasificación generacional de Aub, en la que Díaz Plaja aparece en la del 36 como el baluarte de la erudición, junto con Rosales en la poesía, Marías en el ensayo y Sender en la novela. La correspondencia entre Aub y Díaz Plaja es amigable y, como siempre con Aub, Ayala, Reyes, Díaz Plaja o todos, es sobre el negocio literario, que si ya me publicaron, que si no, que si me ayudas a conocer a este editor, a este agente. Empero, si Aub era un exiliado, ¿de dónde? ¿De España? ¿De la lengua francesa o alemana? ¿Del judaísmo? ¿Exiliado comunista, socialista, republicano? Aub fue el personaje más complejo, el escritor más revelador de todo el exilio español en México. Siempre sintiéndose excluido en México por español, en España por mexicano o por su acento francés en el español. Él mismo lo dijo, lo único que podía haber sido judío no quiso serlo. Su profundidad es hija de su orfandad, pero no esa que se refleja en el constante queja del maltrato de mexicanos y españoles. No, Aub en efecto no obtuvo en vida el reconocimiento que hubiera merecido, pero fue lo que Díaz Plaja, de muchas maneras, en México y por mucho tiempo. Fue uno de los exiliados mejor conectados con la inteligencia y la política mexicana. Con el exilio entero, lo buscaban, pedían contactos para abrir puertas. Aub en España, eso sí, era otra cosa, claro, y La gallina ciega es un monumento a su decepción. Ya ni los viejos falanquistas como Luis Santamaría eran lo mismo. Encontró a Santamaría amb voluntat d'imperi, diciendo, lo de lo catalán no era una manifestación de separatismo, pone a Luis Santamaría diciendo, lo de catalán no era una manifestación de separatismo, sino de superioridad. Desde que llegué, dice Aub, de su viaje de reencuentro con la península, me di cuenta de que aquí en general a nadie, nada le importa un comino como no sea vivir en paz y en la mejor manera posible. Dan ganas de contestar, váyanse ustedes a la mierda. O cuando pasando el 15 de septiembre, la noche del grito en México, en Barcelona recuerda, de madrugada aquí será ya el gran noche del Zócalo. Mueran los gachupines. Y se contesta Aub a sí mismo, de acuerdo. El destino obligó a Aub a construirse un refugio en la personalidad del incomprendido, pero bien ubicado, importante, reconocido por todos, la voz crítica de todo, uno de los pocos que entiende y sabe, con toda su extranjería, el manejo de la cosa nostra mexicana. Es una de las conciencias del siglo XX y sus tragedias, pero odiaba la literatura de Borges, a los homosexuales, a no ser su amigo Javier Villorrutia, y no entendía el refugio de otros, que otros se habían, como él, construido. Quizá porque él nunca pudo reconstruirse para ser como Reyes igual México, Díaz Plaja igual España, Joan Sales o Pere Calders igual Cataluña. Él no, pero lo que hizo con la figura del incomprendido fue lo que Josep Pla hizo con la figura del payés, o Díaz Plaja con la figura del intelectual puente, con su filosofía de levantar la casa derruida, de sobrevivir. Me agarro a mi raíz como un molusco, decía en La Roca. Pienso que, en cualquier caso, mi misión consiste en permanecer. Aub vivía su refugio sin tener a qué roca aferrarse, otra que el de ser el intelectual incomprendido. La voz crítica que, sin embargo, ocupaba altos puestos en la Universidad Nacional de México era el intelectual indispensable en la cultura mexicana. Díaz Plaja tampoco tenía la roca que creía. No era España ni Cataluña, era su propia figura del intelectual puente lo que le dio por un tiempo el éxito y la notoriedad. Como ha señalado Ana Caballé, a Díaz Plaja debió sorprenderle la dureza y sarcasmo con que Aub lo trataba en sus diarios. Y La gallina ciega, la crónica de su regreso a España de casi 30 años, es una prueba. Nada más cito un pedazo. Tiene muchas cosas feas que decir sobre Guillermo Díaz Plaja. Ay, Guillermo, Guillermo, lo que cuesta vivir. Sé que estoy equivocado, pero no te puedo tomar en serio. Pueden más los recuerdos. Ya le dije a Dámaso que lo sucederá en su sillón. Nos debes un manual, Guillermo, de la ilustración considerada como industria. Así era Aub, pero no era gratuita su inquina contra Díaz Plaja. A diferencia de muchos, Aub no se sentía
la España peregrina impoluta frente a Díaz Plaja. De alguna manera eran amigos y eso no era el problema. El problema eran egos de escritores y los mutuos mensajes entre líneas que se venían mandando en sus escritos. Porque Díaz Plaja, era claro, también le había criticado en sus escritos. En su diagnóstico de los exiliados, la cosa se pone caliente, porque los había visto en México con todas sus divisiones, chismes, pleitos, y también en toda su comodidad. Decía lo que todos, que Hispanoamérica se había beneficiado, decía Díaz Plaja, desde el desangro intelectual español. Lo que no decía es que hubo que aguantarlos cuando ellos mismos no se aguantaban, y nadie dice eso, excepto Max Aub en un cuento y Odo Hurtado en varios cuentos, en catalán. Para Aub, pero Díaz Plaja aclaraba, y la alusión no debe haber pasado desapercibida para Aub, que nunca tuvo un título universitario. Decía Max Aub, la singular organización universitaria hispanoamericana permite instalarse a nivel de cátedra, acuérdense que Max Aub trabajaba en la Universidad Nacional, a nivel de cátedra, grupos de intelectuales no calificados en España. Díaz Plaja nombra a Aub entre los ayudados por Alfonso Reyes, como Pera Boximpera, José Gaos, Joaquín Sirago. Todos son buenos, todos con buenos puestos y trabajo. Y en efecto Reyes había ayudado a muchos, inclusive trató de llevarse a Ortega en algún momento, aunque después Ortega lo traicionó en 1947. También Díaz Plaja en sus estudios del barroco levantó polémica por el factor judío en Graciano Góngora. En realidad, en la década de 1920, la posición de Díaz Plaja era valiente y arriesgada. Un gran admirador y conocedor del barroco español señala un factor de raza judía en tanta grandeza, lo cual no rimaba con el sempiterno antisemitismo hispánico. Pero Díaz Plaja hablaba del alma judía como el deseo que se lleva disuelto en la sangre de atacar las formas clásicas. Para la década de 1950, Díaz Plaja se considera reivindicado por los trabajos de Karl Bosler, el romanista alemán amigo de Carles Rivas y de Alfonso Reyes. No sé, pero yo creo que esta visión tan racial de lo judío, tan en la sangre, y el apoyo a un romanista alemán que nunca abandonó la Alemania nazi, que se volvió en una especie de Menéndez Pidal o Waldo Frank en alemán, España como la alternativa de la cadencia de Occidente, no deben haber sido muy del agrado de don Max Aub, entre cuyas obras de teatro se encuentra alguna franca y compleja reflexión sobre la condición judía, nada que ver con atavismos raciales. En la Ciudad de México de Max Aub convivían Anna Seher, Frederick Bach, Jacobo Glantz, Margarita Nelken y el León Felipe ajudeizado. Como dicen en México, lo judío no se lo manejaban en el lenguaje de Díaz Plaja. Con todo esto quiero decir que el México de Aub y sus encuentros con la España de Díaz Plaja eran mucho más que el pleito de exiliados y quedados. Lo pongo así, remitiéndome solo a estos personajes que me han salido al pelo. Mi padre, Díaz Plaja, Alfonso Reyes, Max Aub, Karl Bosler. Y lo digo que todos son personajes de la misma historia del miedo y sus efectos en el exilio, interior o exterior, de todos en el afán de reinventarse y sobrevivir. De mi padre no les contaré, pero apúntenmelo entre los reinventados por el miedo. La Revolución Mexicana, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, eso que fue el fin del siglo XIX, marcó a todos. Para 1913, el cadáver del general Bernardo Reyes, padre de Alfonso, yacía en el Zócalo de la Ciudad de México. Alfonso se exilia en España. En 1939, Díaz Plaja decide quedarse temeroso de las represalias que llegan, pierde puesto universitario, pero mantiene el de maestro de instituto, e inicia el penoso camino para reconstruir las ruinas y convertirse en puente. Después de 1933, Bosler fue valiente y defendió a colegas judíos. Sufrió el ostracismo y el riesgo de ser detenido, pero nunca quiso, él era un patriota alemán, dejar Alemania. El título de un ensayo de Hans Gunsbach sobre Bosler lo dice todo: la ambivalencia de la emigración interna. Lo que escribió Reyes a Martín Luis Guzmán en 1930 lo pudo haber escrito
Díaz Plaja, o Max Aub, o Bosler, o si me apuran, Josep Pla. Reyes escribió: a mí no es fácil hacerme hablar de política, es algo que no entiendo bien. Muy tierno tuve en ese sentido sacudidas y vuelcos de alma que me han dejado mutilado. Pensaba, siendo así que ahora sucede lo que sucede en México y que yo no puedo impedirlo, es preferible que colabore con mi tiempo tratando de poner orden en el pequeño sector que me queda a mi alcance. Además, en épocas de naufragio, nadie se anda con muchos remilgos sobre la tabla de que se agarra. Bueno, este es el cuento, pues, de los sobrevivientes del miedo, cada quien en su exilio. Todos, desde mi padre hasta Díaz Plaja, de Alfonso Reyes a Max Aub, estaban, como Aub mismo le dice a Francisco Ayala, y en mexicano, destartalados. No importa si en la Ciudad de México, en Madrid o en Barcelona. Amigos, yo no sé si todos estos lo fueron y bien buenos amigos, pero sí fueron más hermanos de lo que se imaginaban, en México o en España. Gracias. Pero cuando has leído esa cita de Alfonso Reyes, que empieza, no es fácil hacerme hablar de política, y acaba diciendo que él está en la necesidad de colaborar con su tiempo, yo creo que, bueno, Reyes, Díaz Plaja tiene un comentario, el retrato de un escritor, diciendo: yo no soporto la política. Es decir, son una serie de intelectuales que no se consideraban políticos, no les interesaba la política, y por ello mismo psicológicamente se ubicaron como intelectuales puente, porque al no tener unas ideas políticas, vamos a decir, convencidas, sino una mentalidad que les hacía comprender los dos lados, intentaron ser intelectuales puente. Entonces, lo que quiero decir es que fue, digamos, su voluntad de ser puentes, en el caso de Díaz Plaja, Cataluña, España, Hispanoamérica, etc. Y en el caso de Alfonso Reyes, España, Hispanoamérica o México, no es fruto de una actitud psicológica que les conduce a entender las razones de todos y, por tanto, a no tener la astucia política para definirse. Sí, estoy de acuerdo, aunque la verdad es que yo, como tú sabes, he estudiado muchos de estos personajes y me siento incapaz de decir, de juzgar cuál fue. Todos son un escape, todos se inventan una personalidad después de ese miedo terrible que pasan, ya sea por lo que tiene que pasar Alfonso Reyes. El general Bernardo Reyes, su padre, era el segundo de Porfirio Díaz, y toma las armas y trata de derrocar a la revolución y es asesinado, y él tiene que salir, y su hermano colabora con el régimen reaccionario. Un desastre. Y bueno, de Díaz Plaja no hay que decir, y la revolución y la guerra civil, y de Karl Bosler no hay que, o sea, es un tiempo terrible. Yo no soy quien para juzgar, cada quien, el propio Josep Pla, esta figura del payés, y de un hombre que ha vivido en Alemania, que habla varias lenguas, esta figura de que vive en Lampurá y no se entera de nada, es parte de esta recreación, producto, o Julio Camba en un hotel en Madrid, ya sin el chiste, porque ya no se puede burlar de todo como antes, porque ahora no puede burlarse de como a él le gustaría. Todos es una reinvención, y lo curioso es que qué poca piedad tienen entre ellos. O sea, Max Aub sabe que se ha reinventado como el incomprendido y que vive muy bien. Todas las cartas, él quejándose, si ustedes conocieran la geografía de la Ciudad de México, calle de Euclides en la colonia Anzures, ningún incomprendido pobre vive en la colonia Anzures. O Polanco, en la calle de Emerson en Polanco. O sea, viven como reyes, están muy bien, pero viven quejándose, y se ha reinventado, pero no entiende que Díaz Plaja está haciendo lo mismo, y no está dispuesto, y más que porque él se quedó y él se fue, y ni siquiera eso porque son amigos, lo que le molesta es que seamos exitosos, que publique mucho, que venda mucho y él no vende. Es increíble porque, claro, tú sabes que yo soy un gran admirador de la obra de Aub, y creo que es uno de los grandes escritores del siglo XX, pero es así.
y no hay mucha vuelta de hoja. Por otra parte, creo que tenemos un problema en esto de los políticos o reinventar la condición. El problema es que todo lo que hacemos es tomar una muestra de un tejido intelectual que va de 1910 a 1970, si tú quieres, y todos lo vemos de acuerdo a nuestro rancho. Los que estudian el exilio catalán lo ven de acuerdo al rancho catalán, los que estudian el exilio español lo ven del rancho español, los mexicanos lo ven de qué pasó en México. El que escribe un libro sobre José Gauss empieza cuando llega a México José Gauss, si lo escriben en México, y lo demás no importa. Jordi Gracia escribe un libro sobre el exilio y no sabe ni escribir bien los nombres de los intelectuales mexicanos, que nadie mal escribiría, porque es como mal escribir el nombre de Ortega y Gasset. O sea, no puedes poner Cosío Villegas con doble S. ¿Por qué? Porque no sabe lo que está hablando de México, tampoco lo sabe. Y cada quien ve su rancho. Y la única manera de entenderlo es tratar de verlo como ellos se veían. O sea, Díaz Plaja sabía quién era Alfonso Reyes. Díaz Plaja sabía quién era Max Aub. Max Aub sabía quién era Vicente Linera. Y todos se conocen entre todos y van conociéndose, y Díaz Canedo es una conexión. Y si tú quieres, incluso siempre se están escribiendo de dineros y libros, y México es la fuente de dinero. México es el Fondo de Cultura Económica. México es, y todos quieren a Max Aub, conéctame con este, conéctame con aquel. Y Max Aub lo hace. Y entonces habría que estudiarlos como tal, pero es muy complicado, porque no es solo conocer uno y otro mundo, es que todavía, y desafortunadamente, el exilio tiene un carácter mítico, en donde no todos podemos acceder. Es decir, yo en México no puedo hablar del exilio como estoy hablando aquí, porque no soy hijo de los exiliados. Menos si hablo del exilio catalán, porque no soy catalán. Entonces, no se puede hablar hasta que pase una generación, estos mitos, todo esto del gran, no se puede hablar en México de esa manera, y acá menos, porque tampoco les importa mucho. Por ejemplo, ¿a alguien le importa lo que Aub hacía por 30 años en México? Algo debió haber hecho, ¿no? Tuvo 30 años, 35, se murió en México. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía en México? Su labor es muy importante. Es el director de difusión cultural de la UNAM, es el director de la radio de la Universidad Nacional, donde se difunde toda la cultura. Escribe 3 o 4 veces en los periódicos a la semana, y eso no importa si lo ves desde acá. Si lo ves desde allá, lo único que importa es lo que Max Aub estaba haciendo en México. No les interesa sus contactos en España, la gallina, eso no importa. Eso es extraordinario. Si no hay más intervenciones, pues yo agradezco de nuevo este excurso tremendo que hace bueno, si me permiten la paráfrasis con el clásico, Aub es amigo, pero más amiga es la verdad, ¿no? Y damos paso ahora sí al siguiente